Esto lo cuento por primera vez. Tenía temor a que la gente me juzgara y me catalogara como un loco. Pero esto deben saberlo todos ustedes. Esto que quiero contarles sucedió cuando yo tenía 26 años. Hoy estoy a unas cuantas semanas de cumplir 30. Todo empieza así. Recuerdo perfectamente que estaba en una cena familiar, un sábado por la noche. Estuve un buen rato, platicaba y bebía un poco de alcohol en compañía con mis primos. Y así estuvimos por un buen rato, hasta que se llegó la 1 de la madrugada y mi esposa Adriana comenzaba a llamarme. Me insistía en que ya era hora de que regresara a casa, por lo cual decidí retirarme. Pero, para mala suerte mía, mi carro no quiso encender. Tratamos de encenderlo de una y mil maneras, pero fue imposible. Mi esposa seguía llamándome y yo comenzaba a desesperarme, por lo cual decidí caminar a la avenida más cercana para tomar un taxi. La avenida parecía estar más sola que el mismo desierto. De tantas llamadas que entraban de Adriana, mi teléfono se descargó. Estuve casi más de una hora esperando un taxi, cuando a lo lejos parecía verse una luz de un carro. De verdad, yo deseaba tanto que fuera un taxi desocupado. Cada vez se acercaba más y más y más, hasta que logré ver que en efecto sí era un taxi. Yo le hice la parada y enseguida se detuvo. Desde el primer instante en que observé al chofer, sentí un frío escalofriante, pero eso lo tomé por desapercibido. Lo único que yo quería en ese momento era llegar a mi casa. Ya estando en el taxi le dije para dónde iba, y el taxista, muy normal, parecía tomar camino hacia mi casa. Yo, con un poco de sueño, recuerdo ir observando la ventana e ir viendo los árboles por donde íbamos pasando. A mitad de camino fue cuando la cosa comenzó a ponerse un poco más extraña. El taxista me dijo que si de favor podía llegar a un lugar para hacer un mandado. Se me hizo tan raro que a esa hora fuera a hacer algún tipo de mandado, pero igual le dije que por mí no había ningún problema. El hombre comenzó a tomar camino para donde, según él, haría el mandado. Lo raro de esto es que parecía tomar camino hacia un panteón que estaba por el centro de la ciudad, pero aún así no le tomé importancia. Cada vez más parecía que su destino era aquel panteón, por lo cual yo comenzaba a sentirme un poco nervioso, y lo que más temor me causaba era que le hablaba y solo parecía moverme la cabeza, como diciéndome que no. Rara vez me contestaba hablando, y al hablar parecía una voz de alguien de una edad demasiado adulta, aunque su físico del chofer parecía asemejarse al de una persona de unos 50 años más o menos. Estábamos a unos cuantos metros de aquel terrorífico panteón, y entre más cerca estábamos, parecía frenarse más y más y más.
como si nuestro destino fuera el panteón. Al llegar justamente a la entrada principal del panteón, el carro se detuvo. Y en ese momento yo moría de miedo. El chofer solo me dijo que tenía que entregar algunas cosas al velador que se encontraba cuidando el panteón, por lo cual se bajó del carro e inmediatamente caminó hacia el panteón. Yo preferí no observar, ya que la vista era demasiado aterradora. Pasaron 5 minutos y el chofer no regresaba. Yo me comencé a preocupar. Decidí voltear mi vista hacia la entrada del panteón y lo que vi fue demasiado impactante. En la entrada del panteón no había nadie. El panteón parecía estar completamente solo. Eran las 2:30 de la mañana, más o menos. Mi teléfono no tenía nada de batería. En ese momento, mi mente parecía haberse bloqueado. No sabía qué hacer. Sinceramente temía por mi vida. Sabía que si me bajaba era peligroso con lo que me pudiera encontrar. Aún así, con los nervios de punta, decidí bajarme y tratar de ver si había alguien en el panteón. Rápido me acerqué hacia la entrada y comencé a preguntar: ¿hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Pero solo un fuerte eco parecía escucharse. El panteón se encontraba completamente solo. Ese chofer no sabía por dónde carajo se había metido y dónde se encontraba. ¿Con qué intención me dejó casi a las 3 de la madrugada en un taxi solo en un maldito panteón? No podía pedir ayuda por teléfono. Mi celular se encontraba completamente muerto, por lo cual decidí no perder más tiempo y decidí tomar camino hacia mi casa. Caminando, estaba a unos 15 minutos y luego de una pequeña caminata, por fin pude llegar a mi casa. Adriana se encontraba enfurecida, por lo cual traté de explicarle, pero solo me tomó de tonto y de un maldito mentiroso. Esa noche fue muy difícil para mí. No sabía qué estaba pasando y qué exactamente acababa de pasar. Al día siguiente decidí dar el reporte a las autoridades, pero no tenía el número del taxi, por lo cual tuve que acompañar a las autoridades al lugar de los hechos para ver si aún se encontraba el taxi en que la noche anterior me había subido y me había dejado abandonado sin un motivo en medio de un panteón. Al llegar al panteón, el taxi se encontraba exactamente en el mismo lugar. Al tomar los datos para levantar el reporte, los policías comenzaron a ponerse algo nerviosos y asustados, y esto a mí me ponía demasiado aterrado. No sabía lo que escondían. También comenzaron a hacerme demasiadas preguntas, por lo cual me saqué de onda y pregunté que si todo estaba bien. Ellos me dijeron que necesitaba estar tranquilo, que el jefe de la policía hablaría conmigo. Yo no sé qué carajos estaba pasando. Yo solo iba a denunciar a un taxista que me había dejado justo enfrente de un panteón. Luego de unos minutos llegó el jefe de la policía y lo que me dijo y me mostró fue realmente aterrador y perturbador. Me dijo que el taxi en el que me encontraba tenía un reporte de robo desde hace un poco menos de 6 meses y que el chofer que trabajaba en el taxi había sido encontrado muerto en una carretera
al norte de la ciudad. El oficial me mostró una foto de la víctima y en efecto, era la persona que el día anterior me había dejado abandonado frente al panteón. Mi sangre parecía congelarse y lo último que me dijo me dejó aún más impactado. El chofer había sido enterrado justamente en el panteón donde me dejó, donde yo claramente fui testigo de cómo llegó y caminó hacia el panteón. Y a pesar de que ya han pasado varios años, esa oscura noche aún sigue en mis recuerdos.